si esto es por alguna ventana abierta o es por el aire. Si es alguna ventana, tiene un aire, si es el aire, creo que es eso, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la parte de fisiología endocrinológica y vamos a ver este tema de introducción a la fisiología, que vamos a partir de ahora a hablar de las hormonas. Vemos primero las características generales de las hormonas. Entenderemos qué es una hormona, cuántos tipos de hormonas hay, cuáles son sus estructuras químicas, sus mecanismos de acción, cómo funcionan en los tejidos efectores, cómo se producen, cómo se sintetizan las hormonas en las glándulas, en las células ganglionares, etc. Bien, entonces empezaremos hablando de que nuestro organismo es muy complejo. Hace falta que todas las funciones corporales que están a cargo de sistemas diferentes, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, estas funciones, aunque son controladas o están a cargo de sistemas diferentes, tienen que coordinar. O sea, no puede ser que el sistema circulatorio esté por un lado, el digestivo por otro, el sistema respiratorio por otro. Todos tienen que coordinar. Y tenemos dos mecanismos básicos de coordinación. Uno que es un mecanismo nervioso, que está a cargo del sistema nervioso central y del sistema nervioso autónomo, ¿no? Que coordina tanto las actividades sensitivas, motoras y las actividades de las diferentes vísceras. El sistema nervioso autónomo coordina muy bien el simpático y el parasimpático, las funciones de las vísceras. Pero no solamente hay el sistema nervioso para coordinar estas funciones, sino también están una cantidad enorme de sustancias que se producen en diferentes tejidos, que no son las neuronas, se producen en diferentes tejidos y que coordinan, ayudan a coordinar también las funciones de los diferentes órganos. Entonces, las múltiples actividades de las células y de los tejidos y de los órganos de nuestro cuerpo tienen que ser coordinadas, ¿no? Vean, por ejemplo, cuando el simpático está en alza, cuando estamos con una estimulación intensa del sistema simpático, hay una coordinación con el parasimpático. El parasimpático disminuye en su acción. Por ejemplo, en el tracto gastrointestinal, lo que hablábamos ayer, ¿no? De que el simpático tiene muy poco que ver con el tracto gastrointestinal. La noradrenalina apenas tiene algunas funciones secretoras. En general, es el parasimpático el que va a actuar en el tracto gastrointestinal. Y cuando digerimos, cuando no estamos en actividad física, cuando no estamos estresados, eso es coordinar las acciones, ¿ya? Bien. Entonces, ahora, todas estas funciones se coordinan mediante estas sustancias que se producen en las neuronas, en células y en diferentes células de nuestro cuerpo. Estos son mensajeros químicos, sustancias químicas que se producen y que van a desarrollar diferentes actividades. Fíjense, tenemos neurotransmisores, los transmisores químicos, estos mensajeros químicos, se liberan en los axones terminales de las neuronas, ¿no? La sinapsis de dos neuronas, y actúan localmente controlando las funciones nerviosas. Tenemos muchos neurotransmisores, la acetilcolina, la adrenalina, la noradrenalina, la serotonina. Luego tenemos hormonas endócrinas. Estas hormonas endócrinas
se producen en glándulas, son tejidos especializados, y van a producir estas sustancias que son liberadas hacia la sangre. Desde la sangre se dirigen a los tejidos, a los órganos, y ahí cumplen con alguna función específica. Estas hormonas endócrinas son, por ejemplo, la hormona del crecimiento, son la hormona tiroidea, son las hormonas sexuales, y vean, cada una cumple funciones específicas para el funcionamiento del organismo y coordina también la función, ¿no?, de todo el organismo en general. Luego están las hormonas neuroendócrinas. Son secretadas por neuronas especializadas hacia la sangre, y también estas hormonas neuroendócrinas van a cumplir funciones en células situadas en otra parte de donde se produce la hormona. ¿Ven? Estos neurotransmisores actúan a nivel de la sináptica, son liberados por la neurona presináptica y actúan sobre la neurona postsináptica, ¿no? Ahí mismo. En cambio, estas neurohormonas, hormonas neuroendócrinas, que también se llaman, son hormonas que se producen en células nerviosas. Por ejemplo, aunque la adrenalina es un neurotransmisor, también es una neurohormona, porque se produce en la glándula suprarrenal. De la glándula suprarrenal es liberada hacia la circulación, y la adrenalina va a órganos que están alejados a cumplir con su función. Otra hormona neuroendocrina es la oxitocina o la vasopresina, o hormona antidiurética, de la que hemos hablado ya durante las clases de renal. Ver la hormona antidiurética, ¿dónde se produce? En las células que están en los núcleos supraóptico y paraventricular, en el hipotálamo, en neuronas. Estas neuronas tienen axones largos que liberan a la vasopresina o hormona antidiurética en la neurohipófisis, y desde ahí se dirige hacia la corteza, hacia la nefrona, y en los túbulos lo que hace es reabsorber agua. Pero no solamente tiene esa función la vasopresina, sino también llega al músculo liso vascular y produce vasoconstricción. Fíjense entonces, estas neurohormonas o hormonas neuroendócrinas se liberan de neuronas, pero van a células o a órganos alejados a cumplir su función. No son como los neurotransmisores, que actúan directamente en la neurona postsináptica. Bueno, tenemos los neurotransmisores, que son muchísimos, ¿no? Acetilcolina, noradrenalina, dopamina, tenemos a la serotonina, ¿no?, al GABA, muchos. Luego, estos son los neurotransmisores, ¿no?, de los que primero les hablaba. No quiero pasar ahora mi diapositiva, por algún motivo no quiero avanzar. Ahora sí. Luego tenemos las hormonas parácrinas. Estas son hormonas que se producen en una célula. Esta célula secreta el producto el líquido extracelular, y lo que hace la hormona parácrina es dirigirse a una célula vecina en el mismo tejido y actuar sobre esa célula, ¿no? Las citocinas, las interleucinas, muchas de estas hormonas o de estas sustancias son hormonas parácrinas. Luego hay hormona
hormonas autócrinas. Estas son interesantes, ¿verdad? Son producidas por las células que pasan al líquido extracelular la hormona, pero luego vuelve sobre un receptor que está en la misma célula y actúa sobre la célula que la ha producido. Por eso se llaman autócrinas, porque actúan sobre su propia célula productora. Y bueno, están las citocinas, que son péptidos, proteínas de diferente tipo, que pueden ser hormonas parácrinas o hormonas autócrinas también. Bien, entonces son diferentes tipos de sustancias químicas que van a producir funciones en los tejidos u órganos de nuestro cuerpo. Ahora, ¿dónde están localizadas las glándulas que producen estas hormonas? ¿Y cuál es más o menos el alcance de estas hormonas? Fíjense, tenemos en nuestro organismo diferentes glándulas. Tenemos glándulas desde la cabeza, ¿no? A nivel de la hipófisis, por ejemplo, es una glándula, la hipófisis es una glándula de secreción interna, una glándula endocrina. Luego tenemos la tiroides, tenemos las paratiroides, tenemos la suprarrenal, tenemos las glándulas sexuales como los ovarios y los testículos, ¿no? Tenemos el páncreas y otros órganos que también cumplen funciones glandulares. Recuerdan, el estómago produce ¿qué hormonas? La motilina, produce la gastrina, que son hormonas. El intestino, ¿qué hormonas produce? La secretina, hemos estado viendo. Ese también. Hay otros órganos que sin ser glándulas, dentro de la definición de una glándula, como la glándula tiroides, ¿no? Van a producir hormonas, que van a cumplir alguna función, ¿ya? Entonces, ahora, fíjense, toda esta cantidad de hormonas que se producen en diferentes glándulas que están distribuidas por todo nuestro cuerpo, van a intervenir en las funciones metabólicas, van a actuar sobre el metabolismo, por ejemplo, la hormona tiroidea, la hormona del crecimiento, la insulina, tienen funciones metabólicas importantísimas. Sin una de esas hormonas, nosotros no podríamos vivir. Estas hormonas tienen la característica de ser esenciales para la vida. Si no tenemos insulina, el páncreas no produce insulina, ya sabemos lo que ocurre. La diabetes, si una persona con diabetes no puede vivir pocos meses, muere, ¿no? O sin hormona tiroidea, no puede vivir una persona. O sin hormona del crecimiento, también. Entonces, fíjense, también intervienen en el crecimiento de los tejidos, la hormona del crecimiento, la insulina. Vamos a ver cómo la insulina junto con la hormona del crecimiento actúan en conjunto para que crezcamos. Si no hay insulina o no hay hormona de crecimiento, el individuo se queda pequeño. Luego intervienen en el equilibrio hidroelectrolítico. La aldosterona es una hormona, de hecho se llama mineralocorticoide, porque interviene en el equilibrio hidroelectrolítico la aldosterona. Los propios corticoides intervienen en la reproducción, todos los andrógenos, la testosterona, las hormonas femeninas como la progesterona, ¿no? Los estrógenos, sin los cuales no hay reproducción. Y finalmente incluso llegan a intervenir en el comportamiento. Todas estas hormonas, ¿ya?, cuando actúan de forma adecuada,
van a también influir en el comportamiento de los individuos. Bien, ahora, ¿cuál es la estructura química y la síntesis de las hormonas? No todas las hormonas tienen la misma estructura química. Hay hormonas que son proteínas de polipéptidos, hay otras hormonas que son esteroides y otras hormonas son derivadas del aminoácido tirosina. Entonces, en su estructura química, las hormonas son muy diferentes. Algunas parecen porque son polipéptidos o esteroides o derivados de la tirosina, pero en general cada una de estas hormonas tiene una estructura particular. Vean, ¿cuáles son las proteínas derivadas de los polipéptidos? Todas las hormonas que son secretadas por la adenohipófisis, la hormona del crecimiento, la corticotropina, la tirotropina, la prolactina, la gonadotropina, todas estas son polipéptidos. También las que se producen en la neurohipófisis. Muchas de las hormonas que se producen en la neurohipófisis son polipéptidos. La hormona antidiurética, la oxitocina e incluso las hormonas liberadoras. Vamos a ver cuando hablemos de la hipófisis, vamos a ver que para que se produzca la liberación de estas hormonas, el hipotálamo tiene que liberar otras hormonas, producir otras hormonas, las hormonas liberadoras. La hormona liberadora de la corticotropina, la hormona liberadora de la tirotropina. Entonces, vean, esos también son polipéptidos. El páncreas produce dos hormonas importantes, la insulina y el glucagón, que también son polipéptidos, proteínas. Son cadenas de aminoácidos. Y la hormona paratiroidea que se produce en la glándula paratiroides también es un polipéptido. Enseguida vamos a ver cómo se sintetizan en general estos polipéptidos. Luego están las hormonas esteroideas o esteroides. Estas se producen a partir del colesterol endógeno. El colesterol que produce nuestro organismo va a dar lugar a la formación de estas hormonas, ¿sí? Ya sea en los órganos genitales, en las glándulas genitales como los ovarios y los testículos, o en la glándula suprarrenal, en especial en la corteza de la glándula suprarrenal. El colesterol va a dar lugar a la formación de las hormonas esteroideas. Además, no solamente las hormonas sexuales son hormonas esteroideas, es decir, que provienen del colesterol, sino también el cortisol, que es una hormona que interviene en el metabolismo, en procesos inflamatorios. El cortisol tiene muchas acciones, y también la aldosterona. Recuerdan la aldosterona que actúa en los túbulos y que secreta potasio y reabsorbe sodio. Ese es un corticoide. Se produce en la corteza suprarrenal a partir del colesterol. Entonces, vean, estas hormonas, las hormonas esteroides, como las de la corteza suprarrenal, cortisol, aldosterona y andrógenos también de la corteza suprarrenal, la de los ovarios, la de los testículos, la de la placenta, los estrógenos y la progesterona de la placenta durante la gestación también se producen a partir del colesterol endógeno. Y finalmente están las derivadas del aminoácido tirosina. Ya hemos hablado de dos de estas sustancias, de la noradrenalina y la adrenalina. La noradrenalina y la adrenalina actúan como hormonas porque se producen en la médula de la glándula suprarrenal. Y ahí se producen a partir del aminoácido tirosina, ¿no?
que se hidroxila y se convierte en dopa, luego dopa se carboxila y se convierte en dopamina, luego la dopamina se vuelve a hidroxilar y se convierte en noradrenalina y finalmente la noradrenalina se metila y se convierte en adrenalina. Esa es la secuencia para la formación de las catecolaminas. Entonces, el aminoácido tirosina. Y finalmente, otra hormona importantísima en el organismo, la hormona tiroidea, tanto la T3 como la T4, la triiodotironina y la tiroxina, se forman a partir del aminoácido tirosina, ¿no? Bien, entonces, fíjense, la estructura química de las hormonas es muy variable, ¿no? Tenemos entonces polipéptidos, proteínas, tenemos esteroides, tenemos derivados del aminoácido tirosina. Bien, ahora, ¿cómo se sintetizan las hormonas proteicas? Como toda proteína, se sintetiza, ¿dónde? En el retículo endoplasmico rugoso, más exactamente en los ribosomas. Entonces, todas las células que producen estas hormonas polipeptídicas tienen que tener en el núcleo, ¿no?, el código genético para la síntesis de esta hormona. Desde el núcleo entonces viene el ARN mensajero con el codón, ¿no? Y lo que hace es ya en el ribosoma, ¿no?, lo que hace la translación o la copia del codón al ribosoma, y el ribosoma sintetiza un primer polipéptido que se llama preprohormona. Este es un polipéptido pesado, grande, de una cadena de aminoácidos muy extensa. Luego del ribosoma pasa a la matriz del retículo endoplasmico. En la matriz, las enzimas que están en la matriz del retículo endoplasmico lo que hacen es escindir este polipéptido grande a un polipéptido más pequeño. Esta ya es la prohormona. Todavía no es la hormona activa. Luego, ya sabemos que de la matriz del retículo endoplasmico, ¿hacia dónde va a ir? Hacia vesículas, hacia el aparato de Golgi. Y en el aparato de Golgi recién termina la síntesis de la hormona. Aquí nuevas enzimas escinden a esa cadena polipeptídica todavía grande que está que ha salido del retículo endoplásmico, y en el aparato de Golgi termina la síntesis de la hormona. Y aquí ya la hormona activa es empaquetada en vesículas secretoras. Luego, estas vesículas secretoras son llevadas hacia la membrana, y si hay un estímulo o hay un potencial de acción que va a estimular la liberación de estas hormonas, ¿qué va a ocurrir? Va a entrar el calcio, se van a abrir canales de calcio, el calcio ingresa al interior de la glándula, se une a las vesículas secretoras y favorece la exocitosis. Entonces, es exactamente el mismo mecanismo de la síntesis de todas las proteínas, ¿no? ¿Ya? Primero del ribosoma, primero el mensajero, ¿no? Va a transcribir el mensaje al ribosoma. El ribosoma sintetiza una preprohormona, luego esa preprohormona es escindida en la matriz del retículo endoplásmico a una prohormona que se libera en una vesícula hacia el aparato de Golgi, y en el aparato de Golgi termina la síntesis. Otra enzima va a producir
la hormona activa, la hormona ya biológicamente activa, que va a ser empaquetada y secretada hacia la circulación. Bien. Ahora, ¿cómo se producen las hormonas esteroideas? Todas las hormonas esteroideas se producen a partir del colesterol. Y vamos a ver, cuando hablemos de estas hormonas, que dependiendo del lugar donde se van a producir, en la corteza suprarrenal, por ejemplo, en el lugar donde se produce el cortisol, ¿no?, van a haber enzimas que van a catalizar unas reacciones, una cadena de reacciones desde el colesterol hasta la formación del cortisol, donde se produce la síntesis de la aldosterona. Van a haber otras enzimas que van a catalizar también una cascada de reacciones desde el colesterol hasta la aldosterona, o los andrógenos también, otras enzimas que van a catalizar una serie de reacciones hasta conseguir el andrógeno de la suprarrenal. Ahora, una cosa importante es que, si ustedes ven, ¿dónde está? El cortisol, la aldosterona, el estradiol, la testosterona, todas tienen la misma configuración que las moléculas del colesterol. ¿Ya? Todas, por eso, porque provienen del colesterol. Tienen 3 anillos ciclohexilo y un anillo ciclopentilo, ¿no? Eso quiere decir que tienen 3 anillos, que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, y uno que tiene un ciclo pentilo, ¿no? Este 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? ¿Ya? Pentilo 5, y esto hexilo 6. Igual aquí, el ciclo pentilo y el ciclo 3 con ciclo hexilo. Todas son idénticas, porque son la misma molécula del colesterol. Lo único que varía es el radical que se une a estos 4 anillos que caracterizan a la molécula del colesterol. De hecho, el colesterol primero, a partir de una enzima que se llama la colesterol desmolasa, se convierte en pregnenolona. Esta pregnenolona va a dar lugar a todas estas otras moléculas, a estas otras hormonas, ¿ya? La pregnenolona. Colesterol desmolasa. Después vamos a hablar en detalle ya de la colesterol desmolasa y de las otras enzimas. Bien. Bien, y finalmente están las hormonas derivadas del aminoácido tirosina, ¿no? Ya sabemos cómo se producen la adrenalina y la noradrenalina. Primero, voy a volver a reiterar, la tirosina se hidroxila, ¿no?, y se convierte en dopa. La dopa se carboxila y se convierte en dopamina. Ahí empiezan las catecolaminas. La primera catecolamina es la dopamina. Luego, la catecolamina se vuelve a hidroxilar y la dopamina, y se va a convertir recién en noradrenalina. Y finalmente la noradrenalina se metila y se convierte en adrenalina. Esa es digamos, la vía de la metabólica de la formación de las hormonas tiroideas. Ya una vez que se forman, estas hormonas se almacenan en vesículas y van a ser liberadas luego de un potencial de acción. En cambio, la hormona tiroidea sufre otro mecanismo. La hormona tiroidea la aminoácido tirosina se va a unir a una globulina. Esta globulina, ¿no?, se produce como cualquier otra globulina. Una globulina es una proteína. Se produce entonces en el retículo endoplásmico de las células tiroideas, de las células únicas
que están en la glándula tiroides. Aquí, una vez que se ha producido la globulina y también se ha introducido, absorbido la tirosina, se une la tirosina con la globulina y forman la tiroglobulina. Esta tiroglobulina es la precursora de las hormonas tiroideas. Esta tiroglobulina va a ser llevada desde la célula hacia el folículo y en el folículo se va a unir ¿a quién? Al yodo. Y recién van a formar la hormona tiroidea. ¿Ya? Entonces es un mecanismo diferente entre de las hormonas adrenalina y noradrenalina, como pueden ver, ¿no? Muy diferentes. La formación de la adrenalina y la noradrenalina, las catecolaminas de la hormona tiroidea, aunque las dos provienen del mismo aminoácido, ¿no? Las catecolaminas y la hormona tiroidea provienen de la tirosina. Bien, ahora, las hormonas van a variar en sus características funcionales en general, ¿no? Hay hormonas que van a tener un inicio de la secreción y una duración de la acción diferente de otras hormonas, ¿no? Por ejemplo, la noradrenalina y la adrenalina se sintetizan y se secretan muy rápidamente, ¿no? De hecho, ya sabemos que en la sinapsis, por ejemplo, del sistema nervioso, la noradrenalina y la adrenalina se sintetizan constantemente, se almacenan en vesículas y con cada potencial de acción son liberados, cada que se produce el potencial de acción, cada milisegundo se liberan adrenalina y noradrenalina en la sinapsis. Y luego la noradrenalina y la adrenalina actúan otro milisegundo en la hormona o en la neurona postsináptica, porque inmediatamente la monoamino oxidasa los va a catabolizar, los va a metabolizar a las hormonas. Entonces, a estos neurotransmisores, en este caso de la sinapsis, entonces tienen una acción muy rápida en la sinapsis. Ahora, si ustedes se acuerdan, la adrenalina y la noradrenalina que son liberadas de la médula suprarrenal, salen a la circulación y pueden en la circulación sobrevivir, digamos, unos minutos, es decir, tienen una vida media más larga que la adrenalina y la noradrenalina de la sinapsis, que es a vida milisegundos. La noradrenalina y la adrenalina que sale a la circulación va a tener una vida media más larga, pero ni bien actúa sobre las células efectoras, también la monoamino oxidasa y la catecol o metiltransferasa las metabolizan. Entonces no llegan a durar más de 3 a 5 minutos en su vida media. Son entonces secretadas muy rápidamente, actúan también rápidamente, los efectos son inmediatos, vean, tan inmediatos como que nos asustamos de algo, liberamos noradrenalina o adrenalina de la médula suprarrenal e inmediatamente el corazón empieza a latir más fuerte y más rápido gracias a esa adrenalina que actúa sobre el receptor beta 1. Qué rápida es la respuesta a esa hormona. En cambio hay otras hormonas que funcionan más lentamente. De hecho, los péptidos, las proteínas, primero, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que salir el código desde el núcleo.
llegar hasta el retículo. Todo el proceso que hemos visto, ¿no? Hasta la liberación de la hormona. Estas hormonas generalmente circulan no en estado libre, sino ligadas a proteínas. La adrenalina y la noradrenalina circulan en estado libre por la sangre. Estas otras se ligan a proteínas plasmáticas. Entonces, su vida media en la sangre es mucho más larga, y también la acción en los tejidos. Fíjense, la noradrenalina y la adrenalina suelen tener acciones inmediatas sobre receptores que inmediatamente reaccionan en los tejidos. Estas otras llegan a los tejidos y activan mecanismos de segundo mensajero que suelen dar lugar a reacciones más largas en el propio tejido. Por ejemplo, fíjense, la hormona del crecimiento tiene pues una vida media larga, una producción incluso más lenta, una síntesis, una liberación y una vida media mucho más larga que la adrenalina y la noradrenalina. La hormona del crecimiento puede durar días en el organismo, ¿no? O la propia tiroxina. La tiroxina incluso se almacena durante meses y su acción y también circula en los tejidos ligados a globulinas y albúminas durante mucho tiempo. Entonces son muy diferentes en su acción. Otras, sus concentraciones en la sangre también. Además, todas las hormonas tienen unas concentraciones tan pequeñas en la sangre, aunque su acción es tan potente, es de la acción de la noradrenalina o de la adrenalina o de la hormona tiroidea o de la insulina. Son acciones potentes, pero tienen concentraciones tan pequeñas que podríamos medirlas en concentraciones que están entre un picogramo y algunos millonésimos de gramo. Entonces, muy poca concentración en sangre. Ya no hablamos de equivalentes como el sodio, como el potasio, estamos hablando de picogramos, ¿no? Millonésimas de gramo. El ritmo de la secreción también. Hay una secreción, fíjense, si la concentración de la hormona es tan pequeña, la secreción es mucho más pequeña todavía, ¿no? Cada vez que las hormonas o que las glándulas secretan una hormona, solamente podemos medir durante todo el día esa secreción en algunos miligramos de hormona o microgramos de hormona que ha sido secretada durante todo el día. Entonces son sustancias que están en concentraciones muy pero muy bajas, pero tienen unas acciones potentes y esenciales. Además, se puede controlar su secreción por retroalimentación negativa o por retroalimentación positiva. En realidad, todas las hormonas, excepto la hormona luteinizante, en una parte del ciclo, van a ser controladas por retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando disminuye la concentración de la hormona, inmediatamente se pone en marcha mecanismos que van a hacer que se vuelvan a regular la concentración de la hormona, ¿no es verdad? Si hace falta la hormona del crecimiento, que ha disminuido su concentración en la sangre, inmediatamente va a haber mecanismos a nivel del hipotálamo que van a activar la producción de hormona liberadora. La hormona liberadora va a ir hacia la hipófisis y va a actuar sobre las células somatotropas para que produzcan ¿qué? Hormona del crecimiento. En cambio, la hormona luteinizante suele funcionar como mecanismo de retroalimentación positiva. Ahora, hay también variaciones cíclicas en su secreción. ¿Ven? No todo el día se secretan las hormonas. Por ejemplo, la insulina, ¿cuándo se va a secretar? En relación con los alimentos. Cuando comemos,
aumenta la secreción de insulina inmediatamente, ¿no? Y durante el ayuno, más bien, disminuye la secreción de insulina. El cortisol, ¿a qué hora se secreta más el cortisol? En la mañana. Cuando despertamos, media hora después de despertar, es el pico máximo de cortisol. ¿Por qué? Porque el cortisol es una hormona que está directamente relacionado con la actividad. Por eso nos prepara para las diferentes acciones del día, ¿sí? Nos hace enfrentar el estrés. Mientras dormimos no estamos estresados, despertamos todavía tranquilos, pero empezamos a pensar: tengo que ir a clases, tengo que tomar el micro, tengo que hacer esto, no he hecho la tarea, o tengo examen, fíjense, y nos empezamos a estresar, y entonces empieza a producirse cortisol. En realidad, el cortisol lo que hace es combatir, enfrentar el estrés del organismo, una de sus funciones. Por eso es que en la mañana se produce mucho cortisol. Más que en la noche ya estamos cansados, tenemos que ir a la cama, olvidarnos de nuestros problemas, digamos. Sí. ¿No? ¿Qué? No, esos son otros procesos, ¿no? Igual, para seguir produciendo cortisol. Claro, si estás con insomnio, hay diferentes causas de insomnio, ¿no? Hay el insomnio con preocupaciones, etc. Pero eso no tiene nada que ver con la producción de cortisol. Bien, ahora, vean, otras hormonas, como la hormona del crecimiento, por ejemplo, también no se produce todo el día. La hormona del crecimiento tiene dos picos durante el día, durante las 24 horas. Uno de sus picos más altos es en el sueño más profundo, cuando estamos durmiendo profundamente, se produce mucha hormona del crecimiento. Y cuando en el otro momento es cuando hay una actividad física intensa. Entonces, fíjense, durante las 24 horas, entonces, durante la noche hay un pico muy alto de producción de hormona de crecimiento. Luego baja a medianoche cuando estamos en el sueño más profundo. Y si hacemos actividad física intensa, también va a producir mucha hormona de crecimiento. Vamos a ver estas características y por qué cuando hablemos de la hormona del crecimiento ahora estamos hablando de generalidad. Por ejemplo, las hormonas sexuales en la mujer también tienen sus picos de producción durante el ciclo menstrual. Varía la producción de hormonas, ¿no? O durante el embarazo. Y en muchas especies animales, fíjense, hay una sola vez al año la ovulación, una actividad hormonal intensa de hormonas sexuales, ¿no? Cuando ven el apareamiento durante la ovulación, hay el apareamiento, después viene ya el embarazo, los nacimientos, y el próximo año recién otra vez la actividad sexual para la reproducción. Es decir, esos picos hormonales no son cada 2 días o cada día o cada 28 días o durante todo el día, son en temporadas. Por eso esas temporadas se les llama temporadas de estro, porque los estrógenos suelen estar altos, ¿no? Entonces, vean, hay muchos factores entonces que van a influir en la secreción hormonal, cambios de estación, etapas del desarrollo. Lo mismo, la hormona del crecimiento, cuando somos niños hay mucha hormona del crecimiento.
Luego va disminuyendo hasta la edad de ustedes, todavía hay mucha hormona de crecimiento. Después va disminuyendo hasta que al final de la vida tenemos un hijo, sigue secretándose hormona de crecimiento, pero ya muy poco hormona de crecimiento, ni punto de comparación en un adolescente o en un niño que tiene una gran cantidad de hormona de crecimiento. ¿Vean? Entonces, etapas del desarrollo, del envejecimiento, el día, la hora del día, esto se llaman ciclos circadianos, etapas del sueño, actividades, si comemos, no comemos, si hacemos actividad física o no hacemos actividad física, etc. Bien, ¿cómo se transportan las hormonas? Hay hormonas que se van a transportar generalmente de forma libre. Muchas de las catecolaminas, por ejemplo, se transportan libremente, no se unen a nada. Varios de los péptidos también, de las hormonas peptídicas, se transportan libremente, difunden por los capilares, ¿no? Pasan al intersticio y del intersticio a la célula donde van a llegar. Otras hormonas, como las esteroideas y las tiroideas, necesitan de medios de transporte para transportarse por el plasma. Es decir, son liberadas de la glándula e inmediatamente se ligan, se unen a proteínas. ¿A qué proteínas? A las proteínas plasmáticas, a la albúmina o a la globulina. Estas dos proteínas plasmáticas suelen transportar. E incluso estas proteínas plasmáticas hacen un papel de almacenamiento, sirven para el almacenamiento de la hormona. Por ejemplo, vean, podemos nosotros almacenar, de hecho tenemos en este momento, por ejemplo, si nuestra glándula tiroides está funcionando muy bien, ¿no? Nuestra glándula tiroides está funcionando muy bien y está produciendo hormona, esa hormona que sale se liga a proteínas y va a ser liberada desde las proteínas en el transcurso de los próximos días, 8, 10, 15 días. Si algo pasaría con mi glándula en este momento, por decirles, me expongo a una radiación que mate mi glándula, todavía voy a tener hormona tiroidea circulando en mi sangre, aunque mi glándula ya no esté produciendo por un periodo más de tiempo, porque está ligada a las proteínas. ¿Ya? Eso garantiza que siempre haya una concentración de hormona en el organismo. Bien, funciona entonces como almacenamiento. ¿Cuál era la otra proteína plasmática transportadora? Aparte de la albúmina. La albúmina y la globulina. Globulina. Doctor, cuando la radiación hacía la globulina, me dijo que se hacía tiroglobulina. Pero además hay... No. La hormona tiroidea. Fíjate, esa es la glándula tiroides. Aquí la tirosina se va a unir a la globulina, una globulina, y va a formar la tiroglobulina. Esta tiroglobulina va a ir hacia el folículo. Y aquí la tiroglobulina más el yodo van a formar la hormona tiroidea. Perfectamente. Esta hormona, bueno, va a volver a pasar por aquí, ¿sí? Y va a ser liberada. Cuando esta hormona llega a la sangre, ya no estamos hablando de la tiroglobulina solamente, sino de la tiroxina. ¿Ya? Esta tiroxina, o la T3 también, cualquiera de las dos, llega a la sangre, en la sangre se va a unir a una globulina transportadora o a una albúmina transportadora, a otra proteína. Esta proteína ya ha sido formada en el hígado. ¿Verdad? ¿Está bien? Bueno, ahora fíjense
Este cuadro ustedes lo tienen en el libro también. ¿Verdad? Este es un cuadro muy detallado de todas las hormonas que tenemos. La glándula, la hormona, las funciones y la estructura. Vean qué cantidad de glándulas y de hormonas que tenemos en el organismo. Fíjense en el hipotálamo. El hipotálamo es un punto que ya conocemos de control, ¿verdad? Nervioso. Por el hipotálamo pasan todos los estímulos que llegan desde la periferia, ¿no? Y el hipotálamo los procesa y envía las respuestas adecuadas, ¿no? A través del sistema nervioso, a través del sistema autónomo, las respuestas apropiadas a los diferentes estímulos. Ahora, el hipotálamo no solamente responde, vean qué capacidad que tiene el hipotálamo para controlar el organismo, no solamente responde a los estímulos con respuestas nerviosas a través del sistema nervioso simpático o del parasimpático o del central, sino con respuestas hormonales, porque en el hipotálamo se sintetizan estas hormonas, las hormonas liberadoras, la hormona liberadora de la torapilotropina, de la corticotropina, de la hormona del crecimiento, la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, la liberadora de las gonadotropinas y el factor inhibidor de la dopamina o de la prolactina. Es decir, estas hormonas que produce el hipotálamo se dirigen ¿a dónde? Dice funciones principales, a la hipófisis. Ahí están las funciones principales de estas hormonas. ¿Qué hacen estas hormonas en la hipófisis? Activan la liberación de todas estas otras hormonas, de las hormonas que se forman en la hipófisis. Si no hay, fíjense, por ejemplo, en la hipófisis se forma la TSH. Hay unas células, hay varios tipos de células en la hipófisis, pero una de las células es la célula tirotropa. ¿Ya? Esta célula es la que forma esta hormona, sintetiza esta hormona. Esta célula, ¿ya? La tirotropa, no va a sintetizar TSH si previamente no llega la tiroliberina. Si la tiroliberina llega y actúa sobre un segundo mensajero y activa la síntesis de esta TSH, se va a producir TSH. De lo contrario, no hay TSH. Entonces, ¿quién define qué hormona se va a sintetizar en la hipófisis? Es el hipotálamo. Todas las hormonas de la hipófisis están controladas por el hipotálamo. Por eso el hipotálamo controla las funciones del organismo, desde el punto de vista neurológico y también hormonal. Ver qué cantidad de funciones que tienen que ver con estas otras hormonas. Esta hormona, bajaremos aquí abajo ahora, están en la adenohipófisis, estas hormonas de la adenohipófisis. Entonces, esta va a estimular la formación de ¿dónde está? De la hormona estimuladora del tiroides, ¿no? Fíjense, ahora, una vez que estas hormonas actúan sobre la adenohipófisis, van a formarse todas estas hormonas. La hormona del crecimiento, la hormona estimuladora del tiroides, la hormona estimuladora de la glándula de la corteza suprarrenal, la prolactina, la hormona estimuladora de los folículos que va a los ovarios y a los testículos, la hormona luteinizante. Fíjense, todas estas hormonas que forman el hipófisis. Ahora,
Entonces, primero, estas hormonas tienen que estimular a estas. Estas tienen como función todavía estimular otras glándulas, excepto la hormona del crecimiento. Esta hormona del crecimiento ya no va a ir a otra glándula. Esta sale de la hipófisis y se dirige a todos los tejidos y actúa ahí en el crecimiento, promueve el crecimiento de los tejidos y también la conservación de los tejidos. Ya les decía, se sigue produciendo hormona de crecimiento después de que hemos terminado de crecer, ¿no? Pero, ¿para qué sirve? Para conservar los tejidos, para que los tejidos mantengan su función. Entonces, después, si ustedes observan, el resto de las hormonas actúan sobre otras glándulas todavía. Esta, la hormona estimulante de la tiroides, va a ir a la tiroides y va a estimular la formación de hormonas tiroideas. Esta otra, la hormona adrenocorticotropa, va a ir a la corteza suprarrenal y va a estimular la secreción de hormonas adrenocorticales, en especial de cortisol. La hormona estimuladora de los folículos va a ir hacia el ovario, hacia el testículo. ¿Para qué? Para activar la producción de espermatozoides, de óvulos, para la reproducción. Fíjense, la prolactina va a ir a actuar sobre la glándula mamaria para que produzca leche. Entonces todavía ven cómo estas hormonas suelen actuar sobre otras glándulas, ¿no? Ahora sí, ya veamos un poco más en detalle a esas otras glándulas. Tal vez seguiremos hablando, pero sobre la hipófisis. Fíjense, la hipófisis tiene dos porciones, ¿no? Más o menos la hipófisis es una glándula fija. Tiene la porción anterior o falsa anterior y la porción posterior. Aquí, en esta porción anterior, que es glandular, ¿sí? Es de tejido glandular, se producen todas esas hormonas que acabamos de decir, ¿no? La prolactina, la del crecimiento, la estimuladora de los folículos, la estimuladora de la tiroides, la estimuladora de la corteza suprarrenal. Todas esas hormonas se producen aquí, pero aquí, en la porción posterior o neurohipófisis, se producen dos hormonas, la oxitocina y la hormona antidiurética. Ahora vean, ¿por qué se llama neurohipófisis? Porque aquí llegan unos axones de unas neuronas que están en el hipotálamo. Otra vez el hipotálamo. Dice, aunque no hay hormonas que van a activar aquí desde el hipotálamo, estas hormonas se forman en el propio hipotálamo, en los núcleos supraópticos y paraventricular. Desde ahí vienen por los axones estas hormonas hasta la neurohipófisis y aquí se libera. ¿Qué hace la hormona? La oxitocina participa estimula la leche, la producción de la leche y también la oxitocina, sí, a los canalículos de la mano. ¿Qué? La contracción uterina durante el parto, pero también la contracción de los canalículos de la glándula mamaria. Por eso es que uno de los estímulos muy importantes para la secreción de leche es la succión en el pezón. ¿Ya? Ahora, sí. ¿De quién? Neurohipófisis. Del hipotálamo, claro. Pero no llegan estímulos, sino ya llega desde el hipotálamo por el axón, llega la hormona. Aquí se forma la hormona. En estos núcleos se forma la oxitocina y aquí la hormona del crecimiento.
antidiurética, perdón, desde aquí baja y desde los axones se libera. ¿Sí? Ahora, el estímulo, ¿a dónde llega? ¿Dónde llegará el estímulo? Al hipotálamo. Fíjense, el hipotálamo es el que recibe el estímulo para liberar estas hormonas. A ver, recuerda, la hormona antidiurética se forma cuando aumenta la osmolaridad del líquido extracelular, es decir, que aumenta la concentración de sodio, porque disminuye la concentración de agua. Ahora, aquí en el hipotálamo hay unos capilares muy delgaditos que están relacionados con unas células. Estas células que son osmoreceptores. Estos osmoreceptores perciben que aumentó la osmolaridad y transmiten a los núcleos supraópticos y paraventricular para que se forme y se libere hormona antidiurética. Esta hormona sale de aquí y va ¿a dónde? A los túbulos, ¿no es verdad? Al túbulo colector, al túbulo, a los conductos colectores. ¿Y qué hace? Incluso desde la porción final del túbulo distal. ¿Qué hace ahí esta hormona? Reabsorbe agua, solo agua, independiente del soluto, solo agua. ¿Para qué? Para que vuelva la osmolaridad a 300 micromoles. Perfecto. Entonces, ¿dónde está el estímulo? En el hipotálamo, en estos osmoreceptores que tiene el hipotálamo. Por eso es que el hipotálamo controla también la osmolaridad, ¿no? El hipotálamo es una central de mando del organismo. Todo. El apetito, todo controla el hipotálamo. La actividad sexual. La ansiedad, doctor. ¿Qué? La ansiedad, cuando uno está ansioso por ir a trabajar o descansar. También puede estar vinculado con, en especial, la amígdala. La amígdala, el hipocampo, más que el hipotálamo. Pero fíjense, ¿dónde están la amígdala y el hipocampo? En el sistema límbico. Y en el sistema límbico, ¿quiénes están? A ver, está el hipotálamo, está la amígdala, está el hipocampo, está el septum. Todas esas formaciones son núcleos de neuronas que tienen que ver con el control general del organismo. Y uno, la amígdala, el hipocampo, tiene mucho que ver también con las motivaciones, las emociones, ¿recuerdan? La emoción, la motivación, tiene que ver con esas estructuras. El hipotálamo también, pero mucho más el aprendizaje, ¿no? La motivación para aprender, para conocer cosas nuevas. Y ahora, todas esas funciones están directamente relacionadas con nuestra vida vegetativa, con nuestras necesidades de alimentación, de cobijo, de seguridad, todas esas que son necesidades primarias, básicas, ¿no? Están vinculadas. ¿Por qué vamos a trabajar? ¿Por qué un animal sale a cazar? Porque tiene que mantener su familia y su especie. Nosotros venimos a trabajar, ya no tenemos la corteza cerebral que nos diferencia de los animales, tenemos el pensamiento, tenemos la comunicación. Recuerda, de nosotros está desarrollada la área prefrontal, está desarrollado el lóbulo temporal, que no tienen desarrollados los animales. Entonces, esas motivaciones de nosotros se convierten en otro tipo de estructuras mentales, ¿no? Entonces nosotros tenemos algo más estructurado, trabajamos, estudiamos, pero en el fondo es lo mismo, ¿no? ¿Para qué estudiamos? ¿Para qué trabajamos?
para comer, para tener cobijo, para poder reproducirnos, para mantener nuestra especie. Todas esas cosas en el fondo son lo mismo, ¿o no? Bueno, volveremos. Luego, fíjense, están los testículos que forman testosterona. ¿Y para qué sirve la testosterona? Para desarrollar el aparato reproductor masculino, y no solamente el aparato reproductor masculino, sino la formación de los espermatozoides y todo el proceso reproductivo. Los ovarios forman estrógeno y progesterona, también estimulan el crecimiento del aparato reproductor femenino y con ello todas las funciones reproductoras de la mujer. Luego está la placenta, que produce hormonas durante el embarazo, cuando se forma la placenta a partir del cuerpo lúteo, ¿no? Favorece el desarrollo del cuerpo lúteo, desarrollo de algunos tejidos fetales también. Y ven, hasta aquí varias glándulas que conocemos. Luego está el riñón, que también es una glándula, que también forma hormonas. ¿Y qué hormonas forma? La renina. ¿Recuerdan la renina? Que es una enzima en realidad, una proteína, pero es una hormona. Después está el 1,25-dihidroxicolecalciferol. ¿Qué es este 1,25-dihidroxicolecalciferol? La vitamina D, ¿no? Que va a favorecer muchos procesos, entre ellos la absorción del calcio. Y la eritropoyetina. ¿La eritropoyetina para qué sirve? Para la formación de los glóbulos rojos. Sin eritropoyetina, la médula roja no forma glóbulos rojos. Una pregunta, doctor, ¿por qué no deportistas, digamos, el abuso de esteroides interrumpe la producción de la testosterona de la hormona? O sea, puede causar, creo, cambios reversibles como irreversibles, digamos, donde ya la glándula deja de secretar completamente testosterona, pero ¿por qué? Claro, fíjate que lo que estás haciendo, los esteroides, la glándula suprarrenal y también las glándulas sexuales producen ¿qué tipo de hormonas? Desde el punto de su estructura química, ¿qué tipo de hormonas? ¿Qué producen? ¿Proteínas o producen? A partir del colesterol producen hormonas esteroides. Y si vos le das esteroides sintéticos a tu organismo, ¿qué sucede con el sistema de retroalimentación negativa de lo que estábamos hablando? O sea, porque hay esos esteroides que están en el organismo y entonces esos esteroides empiezan a suplir a los esteroides que normalmente producen tu propio organismo. ¿No ves? Y entonces, como esos esteroides que administras para aumentar su volumen, no vos, pero los deportistas que se ponen, ¿no? Fíjense, esos esteroides no van a tener la misma función, son sintéticos. No tienen la misma función que las hormonas, ni siquiera que el cortisol. Cuando hablemos del cortisol vamos a ver la cantidad de funciones que tiene en el organismo. Y cuando tomamos un corticoide, ¿cómo? Porque el corticoide es un medicamento muy difundido, además muy valioso para la medicina. ¿Vean? Muchas enfermedades tratamos con corticoides, pero también es un arma de doble filo, ¿no? Y estos deportistas que se inyectan el corticoide, lo que hacen es que todos los efectos adversos del corticoide, entre ellos la deprivación glandular, se presenten. Claro, sus testículos ya no tienen que producir esteroides, ¿para qué? No van a producir testosterona, ¿por qué? Si estoy inundado de esteroides
¿Para qué el testículo o para qué la glándula suprarrenal mismo va a producir esteroides? Por eso es que esos deportistas a la larga tienen graves problemas, ¿no? De envejecimiento, de deterioro de los tejidos, de alteraciones de las funciones en general, ¿no? Bien, fíjense, el corazón también es otra glándula, ¿no? Resulta que el corazón también produce el péptido natriurético auricular. ¿Para qué sirve el péptido natriurético? Eliminar sodio y agua. ¿Cuándo ocurre esta producción del péptido natriurético? Cuando se dilata la aurícula derecha por un exceso de retorno venoso, ¿no? Cuando aumenta el volumen y hay un aumento del retorno venoso, aumenta el volumen, la aurícula se distiende y produce el péptido natriurético. Este péptido se produce en la aurícula y va al riñón, y en el riñón lo que hace es favorecer que se elimine sodio y agua. Por eso se llama natriurético, ¿no? Ayuda a la eliminación de sodio en realidad, pero detrás del sodio ¿quién se va? Agua. En el estómago, la gastrina, ya lo hemos visto estos días. En el intestino delgado, la secretina, la colecistocinina, las hemos visto también. En los adipocitos, la leptina. Esta es una hormona que cuando nosotros comemos, debería funcionar así esta leptina, pero a veces no funciona porque hay otros factores que tienen que ver también con el comportamiento y los sentimientos de saciedad, los estímulos que producen en especial placer, ¿no? Que tienen también que ver con liberación de neurotransmisores en el encéfalo. Pero bueno, volveremos a la leptina. Esta leptina se produce en las células grasas. ¿Y cuándo se produce? Cuando hemos comido, toda la comida que comemos va a ser una buena parte de la glucosa que comemos, los hidratos de carbono van a ser llevados a las células para que sean utilizadas como glucosa, otra parte va a ser llevado al hígado y a los músculos para que se almacene como glucógeno, y lo que sobra se va a convertir en ¿qué? En grasa. Esa grasa es transportada al tejido adiposo, a los adipocitos. Ahora, cuando llega grasa a los adipocitos, se libera la leptina. ¿Para qué se libera la leptina? Para inhibir el apetito. Ese es su mecanismo. Como ya tenemos la grasa suficiente almacenada, entonces se libera la leptina. La leptina debería tener la función de inhibir el apetito, de que dejemos de comer ya, porque ya hemos comido lo suficiente para tener toda la reserva, ¿no? En glucosa, en grasa, en el organismo. ¿Sí? Por eso el adipocito es el que produce la leptina, esa célula. ¿Sí? Y lo hace a partir de que recibe ya los triglicéridos, los ácidos grasos desde el hígado. ¿Sí? Bien, entonces como ustedes pueden ver, pero creo que nos hemos saltado alguna de estas. No sé dónde está el páncreas. ¿Ya pasé? No hemos hablado del páncreas, de la corteza suprarrenal, del cortisol, de la aldosterona, ¿no? El páncreas, por ejemplo, es esencial, ¿no? Es decir, sin el páncreas no vivimos, definitivamente, ¿no?
la médula suprarrenal tampoco. La adrenalina y la noradrenalina que producen la médula suprarrenal nos mantienen todo el día activos, ¿no? Y la corteza suprarrenal, el cortisol, la aldosterona. Cortisol tiene múltiples funciones metabólicas. Controla el metabolismo de las proteínas, los carbohidratos, las grasas, participa en los procesos inflamatorios, detiene la inflamación en el organismo. Por eso es que los fármacos, los corticoides que usamos como fármaco, muchos de sus acciones son antiinflamatorias, ¿no? Porque el propio cortisol detiene los procesos inflamatorios. Si nos herimos, si nos hacemos un daño, empieza a producirse cortisol. Cuando estamos en estrés, se produce cortisol, ¿sí? Para disminuir el daño que el estrés nos produce. Y finalmente la aldosterona, bueno, ya sabemos, reabsorbe sodio y secreta potasio, esa es su principal función, secretar el potasio, ¿no? Regular la concentración de potasio. Bien, aquí vamos a quedar hoy día y nos falta un poco más de este tema. Vamos a ver ya los mecanismos de acción de la hormona. Esto lo vamos a ver la próxima semana. Bien, aquí quedamos.